del verso 4 y nos dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 3, verso 4 en adelante, nos dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Volvemos a repetir el verso 4, 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con la gloria el misterio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este capítulo finaliza diciendo que la vida de cada creyente debe de ir siendo cambiado de gloria en gloria, de manifestación en manifestación. Eso es el deseo grande que tiene Dios, de ver a sus hijos siendo transformados cada día. Porque el anhelo ardiente de Dios es que nosotros lleguemos a su gloria, lleguemos a ser como Él, lleguemos. Y no hay nadie más en este mundo que tenga las oportunidades como todos nosotros que estamos aquí y todos los que hay en el mundo, que Dios está dando esta grande oportunidad por medio del nuevo pacto que Él vino a establecer para que hubiesen mejores promesas para cada uno de nosotros. Y sabe que eso es bien ignorado en medio de todos los creyentes. Aún aquí, todos ignoramos que estamos viviendo en nuevas oportunidades, estamos viviendo en nuevas, mejores promesas. Y es bien doloroso en que alguien quiera seguir viviendo como cuando comenzó en el cristianismo. Yo no puedo comprender, no puedo entender cómo alguien quiera seguir viviendo en las mismas tuzas, en la misma condición en la que comenzó, y habiendo grandes oportunidades de ir mejorando. Si hablamos en aspectos terrenales, yo sé que cada uno de los que estamos aquí no queremos vivir como comenzamos a vivir. No, queremos ir mejorando cada día, querer tener una mejor casa, unos mejores muebles, una mejor cocina, una mejor lavadora. Queremos andar con mejores zapatos, con mejores ropas. Y todo eso es un anhelo terrenal de cada ser humano. Tener el mejor teléfono, los mejores, y todo queremos mejor. Pero no hay esa esperanza, no hay eso también en el área espiritual de cada uno de nosotros. Porque si eso fuera en el área espiritual de nuestra vida, hubiesen expectativas así como lo hay a nivel terrenal, hermanos, cada uno de nosotros fuera mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil que en el área espiritual tú puedes crecer que en la área física y terrenal. ¿Cuántos no han luchado por tener dinero y cada día se están viendo que no pueden tener dinero? Analicemos las condiciones que vivimos como terrenales en este medio ambiente en el que nosotros nos desarrollamos.
que quede bien claro en las vidas de nosotros. Que quede bien claro en las vidas de nosotros que las oportunidades que Dios nos da a través de su nuevo pacto son mejores. Son mejores que las que se vivieron de la cruz hacia atrás. Pero esos hombres, muchos de esos hombres que vivieron en esas promesas que fueron menos que las que tenemos después de la cruz, sabe que muchos hombres de esos vivieron como que vivieran después de la cruz. Abraham vivió, hermanos, Abraham vivió como que él viviera en el Nuevo Testamento. Moisés vivió como que viviera en el Nuevo Testamento. Elías vivió como que viviera en el Nuevo Testamento. Eliseo vivió como que viviera en el Nuevo Testamento. David vivió como vivir en el Nuevo Testamento. Si esos hombres hubieran vivido después de la cruz, si antes de la cruz ellos vivieron como que vivían en el Nuevo Testamento, y si ellos ya hubiesen vivido después de la cruz, hermano, ay, qué hombres más hubiesen sido ellos. Pero nosotros que tenemos esas promesas, vivimos como que estuviéramos viviendo antes de la cruz. Sin ser participantes de la naturaleza divina. Mire, hermano, mire, una de las promesas más grandes que tenemos ahorita nosotros a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que a cada uno de nosotros tiene la promesa de poder tener en la vida de cada uno de nosotros su naturaleza divina. La naturaleza que tenía Jesús, Él la ha dejado para nosotros, para que tú y yo echemos mano de ella y podamos vivir en la naturaleza divina. Pero cada uno de nosotros lo que quiere es vivir, seguir viviendo en la vieja naturaleza, en nuestro carácter, en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestra derrota, siendo el mismo viejo y siendo la misma vieja. Eso queremos, en eso queremos vivir nosotros. Yo no sé, hermano. ¿Cómo cree que yo voy a querer vivir como cuando era antes? No, yo no quiero vivir así. No quiero vivir así. Yo cada día quiero ir avanzando. Quiero ir avanzando. Pero muchos creyentes no quieren avanzar.
¿Será porque ignoran la gran capacidad de Dios para irnos haciendo mejor? ¿O es que ellos son felices con siendo igual que antes, siendo la misma vieja y el mismo viejo? Cuando les digo vieja y viejo, no les estoy ofendiendo, estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El viejo hombre, la vieja mujer. ¿Cómo nosotros inmediatamente sacamos a relucir lo que hay en nosotros y lo que somos cuando estamos en algunas acciones o tratando algunos aspectos? ¿Cómo sacamos a relucir lo que hay dentro de nosotros y lo que somos? ¿Y cómo pueden ver los demás que no hemos avanzado, que seguimos siendo iguales que como éramos antes? Aquellos arrogantes, aquellas personas que inmediatamente sacamos la caja de lustre, aquellas personas que seguimos siendo los del pasado. Y todo lo que tiene el Señor y los recursos que Él ha dado para que nosotros vayamos cambiando, ¿a dónde están? ¿Qué pasa con el nuevo pacto, con las mejores promesas, con la gran naturaleza de Dios que hay a favor de nosotros? ¿Dónde la dejamos? ¿A dónde está? ¿O es para otros? ¿Tú no la quieres? Mira cómo Dios nos ama. En el libro de Hebreos, al final del capítulo 11 del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 33 en adelante. El libro de los Hebreos está hablando en este capítulo de los que vivieron antes de la cruz. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quién tapó boca de leones? ¿Quién mató leones? David. ¿Quién mató osos? David. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza. ¿De dónde la sacaron? De debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Quiénes resucitaron muertos? En el Antiguo Testamento, ¿quiénes resucitaron muertos? Elías y Eliseo resucitaron muertos. Aún Eliseo
Ya estaban los huesos de él y tiraron un muerto y pegaron el muerto pegó en los huesos de Eliseo y de ahí resucitó el muerto. La mujer recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Imagínense viviendo antes de la cruz en el antiguo pacto, ellos ya entendían la gran gloria de la resurrección que iba a haber. Y ellos prefirieron mejor morir que lo sacaran del padecimiento que tenían. Ellos dijeron, no vamos a seguir padeciendo nosotros, vamos a seguir padeciendo porque hay una mejor resurrección. Y vivían en el antiguo pacto. Los querían sacar a ellos de que ya no sufrieran. Ven, vamos a pagar el rescate por ustedes. Vengan. Y en este tiempo que tenemos las promesas más grandes de Dios, y si alguien está sufriendo y viene alguien y le dice, hermano, yo le voy a ayudar, ya no siga sufriendo, no le dicen dos veces a ese hermano o a esa hermana, corriendito sale, sáqueme pues de aquí. No piensa en lo que Dios tiene para su propia vida. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. ¿Por qué no quiere sufrir? Porque no hemos entendido el nuevo pacto. No hemos entendido el nuevo pacto. Si en tu vida está pasando lo que está pasando, déjalo que pase, gózate, alegra, alaba a Dios, porque algo mejor trae eso que tú estás padeciendo para tu propia vida. Si a alguien lo apachan a través de una palabra, no se queda apachado. Ese se levanta inmediatamente y grita. No está dispuesto a pagar o a sufrir un momento. No está dispuesto. ¿Y por qué no está dispuesto? Porque no entiende, no sabe lo que hay más adelante por haber sufrido eso. Porque nosotros como papás, así inmediatamente nos encendemos como llamas de fuego cuando estamos oyendo algo contrario a nuestros hijos y nos están diciendo algo que está ofendiendo a mi hijo y a mi hija. Inmediatamente nos levantamos porque tú no sabes, no entiendes. ¿Qué es lo que hay después de eso para la vida de este muchacho o de esta muchacha? Aunque nuestros hijos anden haciendo algo incorrecto y alguien dice, señala eso incorrecto, inmediatamente nosotros reventamos.
Porque no sabemos. No hemos entendido nada del nuevo pacto para la vida de nosotros. Mire, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. El hermano Brian Bailey pasaron cerca de una semana sin comer. Estaban en un lugar en donde no había comida. Y era que Dios quería hacerlo mejor a ellos, que aprendieran a vivir mucho más avanzados en la fe. Pasó el primer día, el segundo día y al tercer día, él ya pensó diferente. Y le dice a la esposa, hija, voy a hacer una llamadita, le dice. Algún hermano, alguna hermana que nos venga a dejar comida. Y viene Dios y le habla a él y le dice, si tocas ese teléfono, se te pierde la bendición. Bueno, y siguieron clamando y estando en la presencia de Dios. Y una vez más la situación de querer hacer llamadas porque había gente que podía llegar en su auxilio llevándole lo que ellos necesitaban. Y Dios le dijo, si tocas ese teléfono una segunda vez, se termina para tu vida tu bendición. Y de repente Dios le habla a un hermano y le dice, todo lo que le iba a llevar, lo que estaban necesitando ellos, le habla Dios a estos hermanos. Y salen con la esposa de este hermano al súper a comprar todititito lo que ellos necesitaban. Y Dios les dice aún hasta dónde se encontraban ellos. Y salen ellos en su carro a llegar a donde estaban los hermanos y tocan la puerta. Y dice el hermano, ¿quién es? Soy el hermano tal. Ah, qué bien. ¿Y a qué viene? Bueno, el Señor nos habló diciéndonos que les trajéramos todo lo que ustedes necesitaran. Y aquí viene lleno el carro. Y permítanme, ustedes no se muevan, nosotros vamos a bajar todo, vamos a acomodar todo en su refri y todo. Hermanos, estos hermanos se quedaron tan admirados de que Dios tenía el cuidado de ellos. Se fueron, los hermanos les agradecieron y luego se tiran de rodillas a agradecer a Dios por el cuidado que tenía de ellos. Aquí estamos nosotros, hemos oído para este año que tenemos que vivir en la palabra de Dios, que todo lo que sale de la boca de Dios, y eso nos habla del nuevo pacto. Vivir en la palabra de Dios es vivir en el nuevo pacto, en las mejores promesas que Él ha dado para nosotros. Pero tenemos que vivir en eso. No he terminado de leer Hebreos.
verso 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Mire todo. Y ellos vivían en el antiguo pacto. En donde el Espíritu Santo no estaba manifestado para todos, solo para los específicos que Dios tenía en su plan. Mire todo lo que ellos sufrieron. Y nosotros, una palabra, una mala mirada, no podemos resistir eso. No nos quedamos callados cuando alguien nos dice algo. Inmediatamente abrimos nuestra boca y ofendemos a los demás en defensa propia del dolor que estamos sintiendo, en lugar de quedarnos callados y sufrir por Dios y aprender que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y ellos, hermano, nosotros en el nuevo pacto y ellos en el antiguo pacto pudiendo vencer todo eso, y nosotros ahora con la capacidad divina de Dios, el Espíritu Santo y todos los beneficios que Dios nos ha dado, y no podemos resistir nada, hermano. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué alcanzaron ellos? Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido todavía. No es que no lo van a recibir, pero todavía falta. Imagínense Daniel, si recibió grandes cosas de parte de Dios, ¿y cuáles serán las que le faltan a Daniel recibir todavía? Si Abraham vivió con grandes riquezas, no había nadie como Abraham en el tiempo de él, de rico, no había nadie, hermanos. Recibió tantas bendiciones Abraham, pero que todavía hay muchas bendiciones de Dios para Abraham reservadas, porque todavía no han recibido lo que se les prometió a ellos. Pero si leemos el último verso, mire,
Que Dios, hermano, que Dios es el que nosotros tenemos, aún sin comprender ni entender lo que Él nos quiere dar. Pero mire, que Dios el que nosotros tenemos. Por causa tuya y por causa mía es que Dios no les ha dado todo lo que ellos, a ellos lo que Él les prometió. Y nosotros todavía seguimos aquí en esta tierra peleándonos, dándonos duros el uno con el otro, diciéndonos palabras ofensivas el uno con el otro. Y por estos peleoneros no recibimos todavía nosotros nuestras herencias, nuestras promesas. ¿Cree usted que no dice así Abraham? Por estos bocudos diciéndose palabras ofensivas los unos a los otros. Mire lo que dice el último verso, hermano. Que le dé espíritu de arrepentimiento ahora a cada uno de nosotros que estamos aquí. Mire Dios, ¿qué es lo que tiene para nosotros? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, Dios quiere hacer la perfección a un mismo nivel de todo, o sea, en el mismo tiempo, no que al mismo nivel. No, ellos van a ser perfeccionados en la etapa de la vida que ellos vivieron. Y nosotros vamos a ser perfeccionados en nuestra etapa que estamos viviendo. Pero mire, hermano, si nosotros somos perfeccionados en la etapa que ahorita estamos viviendo, ¿qué pasaría, hermano? Si ahora perfeccionaran a Claudia, a Marina, a Elizabeth, a la hermana Noemí, a Ángel, me perfeccionaran a mí. ¿Qué es perfeccionarnos? ¿Que nos van a hacer mejores? No, darnos ahorita mismo el cuerpo de gloria. ¿Y cuál cuerpo de gloria voy a recibir yo? El que yo me merezco de acuerdo al caminar que he tenido hasta ahorita. ¿Qué cuerpo le van a dar a Alicia? Claro que ya no vamos a seguir cometiendo los mismos barrabasadas que estamos cometiendo ahorita en el cuerpo glorioso que nos van a dar. Pero nos van a perfeccionar de acuerdo a cómo estamos ahorita. Se van a terminar los rencores, las malas palabras, las palabras ofensivas. Ya no van a salir porque somos perfeccionados, pero no como Dios quisiera. Pero ¿por qué se ha detenido Dios a no haber perfeccionado las vidas de ellos? Porque nos está esperando a nosotros. Nos está esperando a nosotros y nosotros seguimos en las mismas. Nosotros seguimos en las mismas cosas que como cuando comenzamos, que no nos dejamos de nadie, que no nos pueden decir nada, que no nos pueden ordenar nada.
que no nos pueden cambiar de posición, de puesto. Nos sentimos mal. Hermano, estamos atrasadísimos nosotros. Y aquellos esperando que nosotros avancemos. Y nosotros aquí, sin querer avanzar, sin querer anhelar, sin querer desear, sin querer. ¿Quién es bueno acá? Nadie. ¿Quién puede hacer las cosas mejor acá? Nadie. Algunas veces nosotros creemos, ay no, yo puedo hacer las cosas mejor que ella o que él. Tú no puedes nada. Yo no puedo nada. ¿Quién dijo Pablo que es el que puede? Segunda de Corintios, donde leímos capítulo 3. Verso 4, 5, 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros no somos competentes, no tenemos la capacidad. ¿Cómo vamos a estar pensando algo así de nosotros? Pablo está diciendo que la capacidad que existe en las vidas de los seres humanos la da Dios. La capacidad que hay en las vidas de los seres humanos la da Dios para aquello que Él ha puesto a hacer. Tú nunca vas a ser competente, nunca vas a tener la capacidad como humano para hacer la obra de Dios, si el único que hace la obra de Dios es Dios mismo. No nosotros. Mire, yo no tengo capacidad intelectual, hermano. No tengo capacidad intelectual. Y cuando yo hablo aquí, todo esto que menciono, Dios me lo da. Yo no puedo hablar, hay palabras que no las puedo pronunciar. Hay palabras que yo no puedo pronunciar, me trabo todo. ¿Sabe que el hermano Robert Yuwi, él era tartamudo y él para hablar le costaba? Le costaba hablar a él. Y un día estaba delante de un hombre
de un filósofo y le estaba dando hasta un tratado y viene ese filósofo y le dice: "Ma, ¿quién te va a querer oír a ti si ni hablar puedes?" Este hermano vivió 19 años, él así nació. Pero cuando venía la presencia de Dios, a él en esos 19 años, la tartamudez se le iba cuando estaba él hablando a través de Dios. Él hablaba muy claro. Pero un día Dios llegó a la iglesia donde estaba él, un profeta, lo ungió como ministro de Dios y todo, y hasta ahí llegó la tartamudez. Dios lo sanó de eso a este hombre. Nadie tiene la capacidad, y no importa el grado que haya obtenido intelectual, nadie. En Dios el capaz es Él para hacer su obra. ¿Y a través de quién? A través de Cristo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero mire la chirria que se metió del 2010 hacia acá en los hombres. De querer tener grados académicos y que en la iglesia se les dijera doctor, licenciado, aquí y allá. Y eso es lo que ha surgido. Y es lo que ha venido a meter el nuevo ambiente. El doctor, la doctora, el licenciado, la licenciada. ¿Y tiene valor eso? Eso solo tiene valor para acá. Andar diciendo licenciado, licenciada, doctor, doctora. Oh, no tiene nada que ver con Dios, hermano. Toda la capacidad de Dios está en lo que Él hizo y en lo que Él es. ¿Qué espera Dios con el nuevo pacto? Que cada uno de nosotros lo podamos entender y que vivamos en las gracias que Él ha dejado en ese nuevo pacto, en la capacidad de Dios, porque hay promesas y esas promesas vienen a formar en la vida de nosotros la capacitación divina. ¿Qué hace Dios en el nuevo pacto? Y eso todo lo hemos repetido, pero nadie acepta que eso esté en ellos. Vayámonos a Hebreos capítulo 8.
Dios comienza a hablar del nuevo pacto desde el capítulo 7, explicando muy bien el nuevo pacto que Él ha hecho a favor de nosotros y qué es lo que quiere hacer Él en la vida de nosotros. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es Él? Es Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura, lo cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que es el Antiguo Testamento solo son figuras y sombras de lo que iba a ser verdadero o celestial o espiritual. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo es sombras. Todas son figuras de lo que iba a suceder. ¿A dónde? En el nuevo pacto. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Moisés? Dios, cuando quiere que se haga algo, los hombres no van a copiar de otros hombres, sino que van a hacer lo que Dios dice que se haga. Y a Moisés le dijeron, mira, lo que vas a hacer, lo vas a hacer de acuerdo al diseño que se te dio en el monte, de lo que está en el cielo. Verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿A dónde? Pero ahora tanto mejor, oiga, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron ¿en qué? En mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré que mis leyes, ¿a dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán para mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. En el nuevo pacto hay mejores promesas, y ese nuevo pacto que el Señor del cual se está hablando, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba muriendo para salvarnos, y todo aquel que le reconoce como Salvador y Señor en sus vidas, si cada uno de ellos le permiten, Dios escribe su palabra en los corazones de cada uno. Dios escribe su palabra en el corazón de cada uno de ellos. Pero, hermano, cuando vemos en medio de nosotros las condiciones, nos quedamos admirados, porque algunos no le han permitido a Dios escribir ni en su mente ni en su corazón. No vivimos en el nuevo pacto, no le estamos permitiendo a Dios que Él haga, que Él escriba. Estamos rechazando lo que hay de bendición para el nuevo pacto, para las vidas de nosotros. No le estamos permitiendo a Dios que su naturaleza divina entre en nosotros. Porque aquellos en los cuales Dios escribe sus mandamientos, sus palabras, ellos mismos comienzan a conocer a Dios y no tienen necesidad de que otro les enseñe, sino que Él, a través del conocimiento que pone en las vidas de cada uno, dice que les enseña. ¿Qué sigue diciendo? El capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas del becerro rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testimonio, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua,
lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está escrito: para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amados, si el Señor Jesucristo, para que entrara en vigencia el nuevo pacto, Él tuvo que morir, para que las nuevas promesas se derramaran a favor de todos nosotros. ¿Cómo es que nosotros no podemos entender eso y queremos seguir viviendo como antes? Lo que había en el nuevo pacto fue derramado en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros. Cuando hay un testamento, entra en vigencia después que el testador muere, no antes. Así que si aquí hay hijos que el papá les ha dejado un testamento, y si el papá no ha muerto, tú no puedes decir que eso es tuyo, porque todavía no ha muerto tu papá ni tu mamá. Para que entrara en vigencia el nuevo pacto, y para que la herencia fueran comenzadas a recibir para todos aquellos que entraban en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo tenía que morir. Y cuando Él murió, todas las herencias que habían a favor de todos aquellos que iban a creer, comenzaron a ser derramadas para todos aquellos que entramos a ser sus hijos. Pero he aquí, todos nosotros decimos que somos hijos de Dios y no presentamos una evidencia de herencia que Él nos ha dejado. No estamos disfrutándolas. ¿Por qué no las disfrutamos?
Porque seguimos viviendo en el pasado. Seguimos viviendo en el pasado como que Jesús no ha muerto. ¿Cuándo crees tú? Pero la boca sí la usamos. Y decimos, ay, las promesas del Señor, como decimos, mías son. Y sin disfrutarlas. Y sin tenerlas en nosotros. ¿Por qué? Porque no entramos a vivir en lo que Dios ha hecho para la vida de nosotros. No entramos a vivir en aquello que Él compró y hizo y ya ha dado y ya ha regado para todos aquellos que vivamos. Amados hermanos, este es el año en el cual cada uno de nosotros debe de comenzar a vivir en las promesas, en las herencias, en la riqueza, en todo aquello que Él ha dejado caer desde el Calvario para cada uno de nosotros. Pero debemos de vivir en ella para poder gozar, para poder disfrutar, para poder obtenerlas. Pero si no vivimos tal como merecen esas promesas que vivamos, tú vas a seguir amargado, amargada, hablando mal, haciendo las cosas incorrectas. Y no vendrán, aunque allí están. No vendrán, aunque allí están a favor de todos nosotros. Podríamos pasarnos a leer el capítulo 10. Habla del nuevo pacto todavía. Solo te quiero leer un versículo de ahí, para que tú entiendas que si quieres vivir en el nuevo pacto y recibir lo que Él ya hizo, hay algo que tú tienes que romper. Comenzando desde nuestra cabeza, que tiene, ahí en donde está la bocota que cada uno tenemos. Eso tiene que romperse. ¿Cuántos se quieren romper la boca? Hermano, ¿te quieres romper la boca? Si no te la rompes, no vas a poder vivir en el nuevo pacto. Vaya pues, no se queden serios, ríanse, rómpanse la boca. Porque por ahí es donde fluye toda la amargura y todo lo que hay dentro de nosotros. De ahí es en donde sale el infierno. De ahí es donde sale todo el fuego que tenemos dentro de nosotros, como que somos dragones. Si no te rompes la boca, no va a haber. Bueno, leamos pues. Es el último verso que voy a leerles. Sí, está temprano.
verso 8 del capítulo 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto de expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos, ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, vea pues, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes una vez más, ¿a dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, oiga lo que tenemos, por el camino nuevo y vivo que Él, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué es? A través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay un camino nuevo que Él nos abrió. ¿Y a través de qué nos abrió Él el camino nuevo? A través del velo. Y esto nos habla de qué? De su carne. ¿Qué hizo Jesús con su carne? La clavó. Murió. Y eso es lo que Él quiere. El camino está abierto y es nuevo y vivo, y todos debemos de entrar por ese camino. Pero ¿cómo vamos a entrar a ese camino? A través de nuestra carne. ¿Y qué es entrar a través de nuestra carne? Haciéndose que se muera. Haciéndose que se muera tu carne. Haciéndose que se destruya tu carne. Haciéndose que se reviente tu carne. Que ya no exista más.
Y ese es el grave problema. ¿Por qué no entramos al nuevo pacto y por qué no entramos a sus promesas? Por la gran carnota que nosotros tenemos. Algunos el puro hueso, pero es la mera carne que no nos permite que nosotros entremos por el camino nuevo que ya está abierto para que nosotros de una sola vez vivamos en la presencia de Dios. ¿Y cuáles son las actividades de la carne? Si hay más de 30 actividades de la carne que en algunos de nosotros está reflejada cada vez que actuamos, cada vez que hablamos, cada vez que nos defendemos, cada vez que no estamos de acuerdo, rechazando el pacto de Dios. Y no podemos entrar a vivir en la plenitud de ese pacto y de las promesas y de todas las bendiciones por la condición carnal que tenemos en nuestras propias vidas. Hay que entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Pero ahí no podemos entrar con la gran carnota que tenemos. Tenemos que morir. Tenemos que morir para que podamos entrar a esas grandes promesas que Dios nos ha dado a través del nuevo pacto. ¿Cuántos quieren el nuevo pacto aquí? Yo lo quiero, hermano. Yo lo quiero. Pero para ese nuevo pacto no lo reciben los viejos ni las viejas, ni los que no se han muerto, solo lo reciben los nuevos, los que resucitan, los que han nacido de nuevo, los que son guiados por el Espíritu, los que han nacido del Espíritu. Todos ellos son los que reciben eso. Pero no aquellos que no quieren que en sus propias vidas se vea lo nuevo. Mis amados hermanos, ¿quieres el nuevo pacto? El nuevo pacto solo es para los que se murieron ya. Para esos. Cierra tus ojos así como estás. Y comienza a revisarte. Y comienza a arrepentirte. Llora de lo que eres ahorita. Porque si no hay cambios, si no hay transformación, si no hay nuevo nacimiento, si no hay nueva vida, si no hay vida del Espíritu, no hay promesas para ti. Tenemos la gracia de Dios a favor de nosotros, que Dios a través de su Espíritu puede redarguir nuestras vidas y puede Él mostrarnos cuál es la condición de nuestra vida y la cual está estorbando para que el nuevo pacto entre en vigencia en las vidas de nosotros. El que es niño, aunque sea señor de todo, no puede recibir su herencia, porque los niños no heredan, no pueden entrar
hasta que tengan la mayoría de edad. Dejen de ser niños para que puedan recibir la herencia que les han dejado. Así nosotros, si no dejamos de ser niños y seguimos de peleoneros, seguimos de respondones, seguimos no aceptando en nuestras vidas las cosas que Dios determina, no vamos a recibir nada. Señor, por favor, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, a tu congregación, a tus hijos, a que entiendan, Señor. Ábreles el entendimiento, escribe tus leyes en su mente y en su corazón, Señor. Y que cada uno comencemos a vivir en el nuevo pacto, a recibir las promesas, a vivir de las bendiciones que tú tienes, a vivir de tu palabra, lo que dice tu palabra, lo que sale de tu boca, Señor. Ayúdanos, por favor. Te suplico. Señor, ayúdanos, Padre. Cada día que podamos hacer uso de tu gracia para que